Hoy vas a aprender en detalle toda la historia del Antiguo Testamento hasta el nacimiento del Mesías. Estoy seguro de que si ves todo el vídeo, serás iluminado con las Escrituras y conocerás la historia completa del pueblo de Dios. Todo lo que se enseñará aquí está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio, antes del inicio. Solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, existe desde la eternidad. No tuvo origen, es el origen de todo. No fue creado, es el creador de todas las cosas. No pasó a existir, es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Ellos tenían plena comunión con Dios, vivían deleitados en el jardín de Dios como administradores de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total. Pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. De él comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó, sin embargo, en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero había un justo, Noé. Por eso, Dios derramó el juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su mujer y a sus tres hijos Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios recomenzó el poblamiento de la tierra, dando inicio a los diversos pueblos. Sem se convierte en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios escoge una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Este deja su tierra y su parentela y se convierte en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Siguió con Abraham su sobrino Lot, que llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de numerosa nación, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sara, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó su sierva Agar para cohabitar con Abraham. Nació así Ismael, que llegó a ser padre de numerosa nación, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham estaba con 99 años, Dios le apareció y le ordenó salir de su cabaña y contar las estrellas del cielo. Entonces le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un período de 430 años. Dios cambia el nombre de Abraham, gran padre, a Abraham, padre de numerosa nación, cuando el hijo de la promesa aún no había nacido. Estaba Abraham con 100 años y su mujer Sara con 90 años, cuando Isaac nació. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada y les nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas y Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Además de la mención general de los patriarcas, es esencial recordar algunos eventos cruciales en sus vidas que moldearon la historia del pueblo de Dios. Abraham, conocido por su fe inquebrantable, enfrentó la suprema prueba de obediencia cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, un momento que prefiguraba sacrificios futuros y mostraba la profundidad de la fe y la confianza en Dios. Isaac, a su vez, tuvo un papel central en la continuidad de la promesa divina,
especialmente evidente en la elección de su esposa, Rebeca. Jacob, un patriarca de grandes luchas y transformaciones, tuvo un encuentro transformador con Dios, luchando con un ángel y recibiendo el nombre de Israel, simbolizando su lucha y perseverancia con Dios. Y José, vendido como esclavo por sus hermanos, no solo subió al poder en Egipto a través de su habilidad para interpretar sueños, sino que también desempeñó un papel crucial en la preservación del pueblo de Israel durante un período de hambruna. Cada uno de estos eventos no solo narra los orígenes del pueblo de Israel, sino que también ilustra lecciones profundas de fe, provisión divina y redención. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, región fértil. Esas 70 personas se multiplicaron de forma asombrosa. La trayectoria de José en Egipto es una historia de resiliencia y providencia divina. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acabó en tierras egipcias, donde su fe e integridad lo destacaron. En la casa de Potifar, un oficial egipcio, José demostró ser un siervo fiel y competente. A pesar de una injusta acusación que lo llevó a la prisión, Dios continuó obrando en su vida. En prisión, José reveló su don divino de interpretar sueños. Este don llamó la atención del faraón, que lo buscó para descifrar sueños perturbadores. La interpretación de José, que preveía 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, no solo salvó a Egipto de la catástrofe, sino que también elevó a José a una posición de gran autoridad, convirtiéndolo en gobernador de Egipto. En esa posición, José administró sabiamente los recursos durante los años de abundancia y de hambruna, asegurando la supervivencia no solo de Egipto, sino también de su propia familia, que vino a Egipto en busca de alimento. Así, la historia de José en Egipto se convierte en un poderoso testimonio de la soberanía de Dios, que transforma el mal en bien y preserva a su pueblo a través de las circunstancias más adversas. Después de 400 años en Egipto, salen de allí bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, aparte de mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. Un hito decisivo en el viaje del pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Moisés, fue la revelación divina en el monte Sinaí. Tras la liberación milagrosa del cautiverio egipcio, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios estableció su alianza con ellos. En este momento sagrado, Dios entregó a Moisés las leyes que regirían la vida moral, civil y ceremonial del pueblo. Entre ellas, los 10 mandamientos se destacan como un código moral fundamental, no solo para Israel, sino como un fundamento ético para muchas sociedades hasta el día de hoy. Además de estos, una miríada de leyes detalladas fueron dadas, abarcando desde prescripciones para la adoración y sacrificios, hasta orientaciones para la vida cotidiana y social. Este conjunto de leyes, conocido como la Torá, se convirtió en la base de la identidad y práctica religiosa de los israelitas, un testimonio perenne de su relación especial con Dios. El Sinaí, así, no fue solo el escenario de un profundo encuentro divino, sino también la cuna de la nación de Israel como un pueblo elegido y consagrado por Dios, comprometido a seguir sus mandamientos y preceptos. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía hacerse en 3 meses, lleva 40 años, a causa de la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron como saltamontes y se empequeñecieron, dudando del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a toda esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, 1 año por cada día en que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto,
excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y por una capacitación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado el período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en gana. Debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran envergadura, como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Además de estos destacados jueces, la historia de Israel en ese período también fue moldeada por otros líderes valientes e inspirados por Dios. Entre ellos, Débora se destaca como una figura única, una mujer líder que actuó tanto como profetisa como jueza, guiando a Israel a la victoria sobre los opresores cananeos con gran sabiduría y fe. Otniel, el primer juez, liberó a Israel de los mesopotámicos, mientras que Ehud, con su destreza y valentía, liberó a Israel del dominio moabita. Samgar, aunque menos conocido, también desempeñó un papel crucial en la defensa de Israel contra los filisteos. Cada uno de estos jueces, a pesar de que sus historias se relatan brevemente en las Escrituras, desempeñó un papel vital en el ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación que caracterizó este turbulento período de la historia israelita. Sus liderazgos, aunque variados en duración e impacto, reflejan la continua providencia y misericordia de Dios para con su pueblo, guiándolos a través de tiempos difíciles y restaurándolos en tiempos de necesidad. Después de este largo período, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, entonces unge a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobierna durante 40 años. Comienza bien y termina mal. Abre las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego se entrega a la soberbia, a la crueldad y finalmente a la rebeldía y a la apostasía. Después de él, David reina en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno es exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Reunió fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos, anduvo con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios. Aunque pecó gravemente contra Dios, contra su familia y contra su pueblo, se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Tras su muerte, Salomón, su hijo, reina en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notorio en su tiempo, edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo, dándoles reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. Además del impacto político y económico del reinado de Salomón, es imperativo destacar su contribución a los libros de sabiduría y poesía en el canon bíblico. Salomón, conocido por su sabiduría divinamente concedida, es tradicionalmente acreditado como el autor de varias obras literarias que componen estos libros. Los Salmos, aunque principalmente atribuidos a David, contienen también contribuciones de Salomón y otros, ofreciendo un rico mosaico de alabanza, adoración, lamento y reflexión sobre la naturaleza de Dios y la experiencia humana. Proverbios, una colección de dichos y enseñanzas, es una fuente invaluable de sabiduría práctica para la vida cotidiana, mientras que Eclesiastés,
reflexiona sobre el significado y la transitoriedad de la vida y los empeños humanos. El Cantar de los Cantares, una obra única en su expresión poética del amor romántico, completa este conjunto de textos. Estos libros no solo enriquecen el Antiguo Testamento con su profundidad literaria y espiritual, sino que también han sido fuente de inspiración, consuelo y orientación para generaciones de fieles a lo largo de los siglos, reflejando la complejidad y la belleza de la relación humana con lo divino. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a tomar en cuenta el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores. Estos, asfixiados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para reclamar cambios. Al no lograr éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron a un nuevo líder, Jeroboam I, formando el Reino del Norte, cuya capital fue Samaria. El Reino del Norte duró 209 años. Este reino tuvo 19 reyes, de 8 dinastías diferentes. Ninguno de estos reyes fue piadoso. Todos se desviaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam I. Este rey decidió usar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y fueran así atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam I decidió construir templos en el Reino del Norte, en Betel, Gilgal y Bersea. En ellos colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Todos los 19 reyes del Reino del Norte siguieron este camino. Todos fueron impíos y perversos. Ninguno buscó a Dios. El Señor levantó, en ese tiempo, algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de la conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó en ese tiempo a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Ellos valientemente confrontaron los desvíos de la nación, desde el palacio hasta las chozas, desde los templos rivales hasta el comercio, desde las calles hasta los campos. Ellos denunciaron la corrupción política y levantaron la voz contra la religión prostituida. Lanzaron el libelo acusatorio de Dios contra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que se habían corrompido. Denunciaron la injusticia social y la opresión económica. Convocaron al pueblo al arrepentimiento, pero sus mensajes cayeron en oídos sordos. En el reinado de Acab, por intermedio de su mujer Jezabel, se difundió en Israel la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En ese tiempo, Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a esta divinidad pagana y derribar la credibilidad del ídolo abominable. Aún en ese reino, Dios llamó a Eliseo para sustituir a Elías y realizar un ministerio prodigioso. Pero como Israel no quiso escuchar la voz de Dios, el Señor usó el lenguaje del castigo y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel. Era un imperio expansionista, guerrero y sanguinario. Siempre que dominaba a un pueblo, practicaba barbaridades y atrocidades contra los dominados. Normalmente, al entrar en una ciudad o aldea, dejaba los cuerpos mutilados, apilando cabezas a la puerta de las ciudades conquistadas, exponiendo a las personas a la más amarga ignominia. Tras llevar al pueblo del norte al cautiverio, el rey Sargón II envió a la tierra de Israel una mezcla de otros pueblos, formando allí una gran mezcla de razas. Sabía que la mezcla racial debilitaría el potencial de resistencia de un pueblo. Así, con esa mezcla racial, se formó en Israel un pueblo híbrido llamado samaritano, que llegó a constituirse en un enemigo acérrimo del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesto por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales fueron piadosos, como Asa, Josafá, Ezequías, Jotam, Uzías, Joás y Josías. Siempre que un rey piadoso ascendía al trono, la nación prosperaba y crecía económicamente, moralmente, socialmente y espiritualmente. En el reino del sur,
para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó solo una dinastía. Para hablar al pueblo de Judá, Dios levantó varios profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. La nación también se corrompió profundamente, no escuchando la voz de Dios. Entonces, de igual manera, Dios los disciplinó y entregó al ejército babilónico, cayendo en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. El reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Tras 2 incursiones, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó al pueblo al cautiverio, dejando la ciudad bajo tremendo oprobio. El pueblo permaneció en el cautiverio durante 70 años, conforme a la profecía dada por Dios al profeta Jeremías. Durante el período del cautiverio, Dios levantó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. En este período, el pueblo fue purificado de la idolatría y surgieron las sinagogas. Tras el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá volvió a su tierra. En ese tiempo, Babilonia ya había caído en manos del imperio persa. Ciro, anunciado por Dios 200 años antes de nacer, libera al pueblo judío y abre las puertas para su retorno a la tierra de Canaán. El pueblo regresa en 3 tandas, bajo el liderazgo de Zorobabel, para la reconstrucción del templo, bajo el liderazgo de Esdras, para la enseñanza de la ley, y bajo el liderazgo de Nehemías, para la reconstrucción de los muros y la reestructuración política y espiritual del pueblo. Tan pronto como llegaron del cautiverio y comenzaron la reconstrucción del templo, los judíos comenzaron a enfrentar problemas. Primero, los samaritanos astutamente quisieron unirse a ellos en la obra para desestabilizarla. Como la propuesta de asociación fue rechazada, los samaritanos, en una segunda etapa, comenzaron a amenazarlos. Luego, los samaritanos escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspiración contra el reino medo-persa. Ante esta nefasta persecución, la obra del templo fue paralizada por unos 20 años. En ese período, el pueblo relajó su celo por la casa de Dios y comenzó a volcarse hacia sus propios negocios, construyendo y embelleciendo sus propias casas en detrimento de la casa de Dios que estaba en ruinas. En esa época, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de estos profetas tuvo un efecto rápido y profundo. El pueblo se arrepintió y volvió con entusiasmo a concluir la reconstrucción del templo. Entonces, hubo un gran despertar espiritual, una reparación en las familias y en el sacerdocio, y un retorno de todo corazón hacia Dios. Alrededor de 100 años después, surgió una nueva generación. Ahora, aunque el pueblo continuaba yendo al templo y realizando sus sacrificios, ya no honraba más a Dios. Ofrecían a Dios en holocausto animales ciegos, enfermos, y despreciaban la mesa del Señor, considerándola inmunda. Los sacerdotes se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios al pueblo. La familia se vio profundamente afectada, los matrimonios comenzaron a desmoronarse, terminando en divorcio. El pueblo ya no creía más que Dios fuera capaz de juzgarlo, por lo que se relajó en la devolución de los diezmos. Aunque continuaban frecuentando el templo, estaban lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así se cerró el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después del profeta Malaquías, tenemos un largo período de 400 años llamado período interbíblico o período del silencio profético. En ese tiempo, se escribieron los libros históricos religiosos no canónicos, los libros apócrifos. También se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando luz a la famosa Septuaginta. El imperio medo-persa cayó en manos del imperio griego. Alejandro Magno, después de conquistar naciones y reinos, murió prematuramente a los 33 años de edad, llorando por no tener más tierras para conquistar. Él expandió poderosamente su imperio, diseminando la cultura helénica y la lengua griega, tan útil más tarde para la rápida y sin fronteras divulgación del Evangelio. Con la muerte de Alejandro, el reino cayó en manos de 4 generales,
Aquí es importante resaltar el dominio de los Ptolomeos egipcios y los seleucidas sirios, que siempre estaban en conflicto. Israel fue a veces dominado por uno, a veces por otro. En esa época, Antíoco Epífanes ultrajó a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar del templo en Jerusalén, lo que era una abominación para ellos. Este hecho dio inicio a la guerra de los Macabeos, ganada por Judas Macabeo, después de mucha sangre derramada. Más tarde, en el año 63 AEC, Pompeyo conquistó Jerusalén y los romanos comenzaron a dominar Israel. Herodes el Grande construyó el puerto de Cesarea, abriendo el camino para el comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros al mundo. Construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida. Se casó 10 veces, tuvo muchos hijos. Cuando se casó con Mariamna, mujer de la nobleza, mandó matar a todos los nobles de su familia, por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Aristóbulo, su sobrino de solo 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Más tarde, al ver que éste ganaba la simpatía del pueblo, mandó matarlo. Su suegra, asustada, huyó a Egipto, pero Herodes envió sus emisarios tras ella para matarla. César Augusto lo llamó a Roma debido a sus atrocidades. Antes de ir, sin embargo, mandó matar a su mujer Mariamna, por temor a que ella conspirara contra él en su ausencia. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma para estudiar. Su hermana Salomé insinuó que volverían más preparados para asumir el trono. Herodes no dudó, mandó estrangular a sus 2 hijos. Antes de morir, hizo que su hermana Salomé jurara que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén, porque quería llanto en su funeral. Ese fue el hombre que quedó alarmado cuando se enteró por los magos que un niño había nacido en Belén de Judea para ser rey de Israel. Después de que Herodes el Grande muriera alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, reinaba sobre Judea, Samaria y Edom. Este fue un pésimo rey. Los judíos, al final, pidieron a los romanos que lo sacaran del cargo. Roma, preocupada por los problemas en Judea, instaló allí un procurador o gobernador romano. Así fue como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. En ese momento, Pilatos era el gobernador. Esta catastrófica situación estatal y política, en la que se encontraba el pueblo elegido de Dios, bajo el poder odioso de los herodianos y a merced de la esclavitud del dominio romano, hizo que se manifestara como nunca antes una esperanza política por el Mesías, un grito de liberación y redención de la servidumbre impía. Espero que hayas disfrutado de la historia. Si te gustó, comparte, dale me gusta y deja tu comentario. Eso hace que el video alcance a más personas. Dios te bendiga.